Irán ardía, el humo asfixiaba a Teherán y el calor de las explosiones se sentía a distancia. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se expandía rápidamente. Aviones cruzaban los cielos, lanzando misiles y bombas, en ofensivas implacables. En medio del caos, ambos ejércitos revelaban sorpresas tecnológicas preparadas para el combate, mientras los objetivos evolucionaban conforme avanzaba el conflicto. El petróleo, un recurso tan valioso, ahora se derramaba por las calles de Teherán, alimentando ríos de fuego y dejando un rastro de destrucción. Eran apenas los primeros días de la guerra. El 28 de febrero de 2026, el mundo cambió cuando misiles de Estados Unidos e Israel cruzaron mar y tierra para atacar puntos estratégicos en Irán. Era el ataque anunciado por Donald Trump. Había prometido gobernar sin guerras como sus antecesores, pero ya estaba envuelto en conflictos. En el primer día, gran parte del liderazgo iraní fue eliminado, una demostración brutal del poder bélico que rodeaba al país. Sin embargo, persistían dudas claves sobre los planes de Estados Unidos, la estabilidad interna de Irán y el rumbo del conflicto. En medio del caos, surgían puntos fundamentales: una derrota estratégica para Washington, Irán probando de su propio veneno y un objetivo valioso que se había vuelto vulnerable para ambos lados. Irán reaccionó en los días siguientes con el objetivo claro de desestabilizar la región. Sus drones y misiles cruzaron Medio Oriente y atacaron objetivos sin diferenciar entre instalaciones militares o civiles. Según información de Omán, el primer petrolero fue atacado en el estrecho de Hormuz. El humo espeso que salía de la embarcación en llamas era la señal de que la ruta estaba bajo fuego cruzado. En pocos días, el estrecho fue prácticamente cerrado. Irán amenazó con destruir cualquier barco que intentara cruzar, elevando la tensión al límite. Con varios barcos comerciales y petroleros afectados, el riesgo se volvió insostenible. Más de 150 embarcaciones quedaron detenidas en las cercanías por temor a nuevos ataques y el tráfico marítimo en la zona cayó un 80%, sellando el bloqueo logístico sin precedentes. La guerra empeoraba y ya asfixiaba la economía global, afectando fuertemente energía, alimentos y logística. El cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, elevó el precio del barril más de 30% y presionó la inflación energética. Mientras los inversionistas buscaban refugio en el oro, que alcanzó máximos históricos, la crisis también golpeó al sector agrícola. Hormuz es una arteria vital para los fertilizantes, ya que representa el flujo del 35% de la urea mundial y el 45% de las exportaciones de azufre. Simultáneamente, la interrupción del gas natural licuado de Qatar redujo el suministro de gas a la India y Europa, comprometiendo la producción industrial de fertilizantes. Con la energía cara, los fletes en aumento y las rutas militarizadas en el Golfo Pérsico, los costos de producción se dispararon, alimentando el fantasma de la inflación global y de rupturas prolongadas en el comercio internacional, y el escenario indicaba que todo aún podría empeorar. Los iraníes amenazaron con emplear sus cazas contra estadounidenses e israelíes. Entre esas armas estaban el F-4 Phantom II y el F-5 Tiger Zeus. Publicaron un video de propaganda aún al inicio de la guerra. Fueron dos de las aeronaves estadounidenses más icónicas de la Guerra Fría. El Shah las compró antes de la Revolución Islámica de 1979 y siguieron operando tras décadas de modernizaciones locales, mantenimiento improvisado e ingeniería inversa. La alianza de Estados Unidos e Israel pronto se encargó de que ya no fueran una amenaza. Fueron bombardeadas junto con otros objetivos, como misiles balísticos y lanzadores. Las explosiones en las bases aéreas debilitaron aún más la flota iraní, que ya había sufrido el año anterior con los ataques israelíes en la Guerra de los 12 días.
En medio de todo esto, los israelíes publicaron un video que demostró que una de las estrategias simples y baratas de Irán estaba funcionando. Un helicóptero pintado en el suelo fue atacado por los misiles enemigos. La guerra aérea era uno de los pilares de la fuerza de la alianza contra Irán. Los iraníes incluso intentaron usar los mismos mecanismos, como enviar dos E-524 para bombardear bases estadounidenses en Qatar. Absurda llegó a 2 minutos de su objetivo, pero terminó con ambos aviones derribados por las defensas aéreas. El vuelo tranquilo que tantos aviones de la alianza Estados Unidos e Israel realizaron sobre Irán ocurría precisamente porque las defensas aéreas iraníes habían sido duramente bombardeadas. Varias de esas defensas se mapearon durante meses antes de que iniciara todo. La coalición destruyó más de 200 sistemas de defensa aérea iraníes en los primeros días de la guerra. Y no fue solo eso, los misiles estadounidenses volaron bajo, atravesando Irán. Derribaron varios radares, entre ellos los radares de vigilancia anti-stealth de origen chino, que se usaban para monitorear el espacio aéreo. Teóricamente, deberían detectar los F-35 y los bombardeos. La tecnología falló en Venezuela y ahora fallaba en Irán, aparentemente después de diferentes estrategias para anularla. Estados Unidos afirmó tener control total del espacio aéreo iraní. Israel publicó el primer video de un F-35 destruyendo un Yak 130 tripulado. Ese era un avión sencillo, pero lo importante del video era la propaganda para mostrar la libertad con la que se volaba sobre Irán. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, Alá es grande, Alá es grande, Alá es grande. Sarnidonia, un avión de combate. Había demasiada propaganda. Esto quedó claro cuando los israelíes difundieron un video de un piloto escapando hábilmente de un misil iraní. Todavía operaban sistemas como el S-300 o el Bavar 373. Poco tiempo después aparecieron videos que afirmaban que los iraníes habían derribado un F-15 estadounidense. La noticia se difundió hasta el punto de que surgieron supuestos videos de niños iraníes buscando al piloto durante la noche. El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos luego afirmó que era falso. Negaron eso, pero no el hecho de que sus propios aliados habían derribado un F-15. Un F-18 kuwaití siguió a uno de esos cazas hasta que lo derribaron en un ataque cercano. No era posible negar que al menos 3 cazas F-15E de Estados Unidos se perdieron después de ser derribados por error por la defensa aérea de Kuwait. Durante operaciones militares relacionadas con el conflicto con Irán, las aeronaves transportaban a 6 militares en total, y todos lograron eyectarse con éxito y posteriormente fueron rescatados sin bajas. Otro hecho que no se negó fue que los iraníes estaban derribando drones importantes de los israelíes y estadounidenses sobre su espacio aéreo. Un equipo israelí Hermes diseñado para misiones tácticas fue derribado cerca de Khorramabad. Los iraníes respondieron a los ataques usando sus armas y continuaron disparando en Oriente Medio. Un centro industrial en Beersheba fue alcanzado. Mientras sonaban las sirenas advirtiendo del ataque, el humo llenó el aire en varias partes de Israel. Objetivos civiles fueron alcanzados, asustando cada vez más a la población y generando dudas sobre la capacidad de detener tantos ataques. Irán saturó las defensas lanzando andanadas de misiles balísticos y enjambres de drones. Entre ellos estaba el Khorramshahr 4 con una ojiva de casi 2 toneladas y un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Estos misiles balísticos modernos de Irán usaban vehículos de reentrada maniobrables, capaces de alterar levemente su trayectoria después de la fase balística, lo que dificultaba prever el punto exacto de interceptación. En la reentrada alcanzaban velocidades extremas de Mach 10 a 15, reduciendo mucho el tiempo
tiempo para que los sistemas de defensa reaccionaran. Estas dos características, las maniobras finales y la altísima velocidad, hacían que la interceptación fuera mucho más compleja. Para combatir esto, Israel utilizaba una arquitectura de defensa antimisiles en múltiples capas, compuesta principalmente por los sistemas Arrow, David's Link y Iron Dome, cada uno responsable de interceptar amenazas en diferentes fases y distancias. Los radares de largo alcance detectaban el lanzamiento y calculaban el corredor probable de trayectoria del misil, permitiendo que los interceptores fueran lanzados a un área prevista incluso antes de que la trayectoria final estuviera completamente definida. De ahí que las maniobras de los misiles hicieran difícil prever el lugar de interceptación. Si el primer intento fallaba o el misil maniobraba, otras capas intentaban una nueva interceptación a altitudes menores o más cercanas al objetivo, aumentando la probabilidad de destrucción de la ojiva. Los israelíes acusaron a los iraníes de usar misiles con municiones de racimo. Ese aparato dividía ojivas en submuniciones diseñadas para alcanzar objetivos dispersos en un área amplia, como bases aéreas, pistas, radares y concentraciones de equipos militares. Eso elevaba más el riesgo para civiles. Los drones iraníes volaron por todo el Medio Oriente, lanzados también por fuerzas que Teherán financiaba en países como Irak. El enjambre de drones era una herramienta útil para saturar las defensas aéreas enemigas y obligar a los aviones a realizar vuelos costosos para derribar equipos de un costo mucho menor. Para empeorar las cosas, algunos de esos drones eran simples señuelos. El problema era que al lograr el objetivo se veía el costo real, como en el caso de algunos de los carísimos radares estadounidenses que sufrieron los ataques explosivos de los Teherán. Un dron sobrevoló el monte Kurak y llegó a un radar espía estadounidense en Erbil, Irak, tras pasar las defensas. Para Estados Unidos, cada radar AN/FPS-132 o AN/TPI-2 perdido o gravemente dañado significa la necesidad de años para su reposición, además de involucrar una logística compleja y una coordinación política significativa para su implementación. Edificios en Dubái fueron alcanzados, asustando a la élite, que normalmente ve el impacto de la guerra solo por los números de las bolsas de valores e inversiones. Hasta el aeropuerto de Dubái recibió la visita de Teherán. Otro objetivo civil fue atacado en Kuwait. Durante ese tiempo, aviones de países vecinos volaron día y noche cazando a esos demonios. El Shahed era ligero y pequeño comparado con otras aeronaves militares. Viajaba lentamente. Era fácil para un avión derribarlos. Pero el trabajo, los gastos y la preparación tenían un costo alto para la fuerza aérea de quienes participaban en las interceptaciones. Los iraníes habían inventado un arma impresionante que exportaron a Rusia y fue utilizada en abundancia en Ucrania. El presidente ucraniano incluso ofreció enseñar a Estados Unidos a interceptarlos. Los estadounidenses podían no saber cómo lidiar con el problema, pero habían aprendido a generar un problema parecido. Estados Unidos copiaron el Shahed, creando su propia versión de un dron de ataque desechable y de bajo costo llamado Shahed, formado por Lucas y diseñado para operar con cierto nivel de autonomía, actuar de forma coordinada con otros drones y ser lanzado desde múltiples plataformas. Estos drones se unieron a los misiles y bombas. Copiaron el Shahed y crearon un dron desechable de bajo costo. Estados Unidos copiaron el Shahed, creando su propia versión de bajo costo, llamado un dron de ataque desechable, el Shahed desechable. Estados Unidos copiaron el Shahed desechable y crearon su propio dron de bajo costo. Copiaron y crearon el suyo. El arsenal de misiles iraníes es inmenso. Teherán lanzó más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones contra instalaciones militares y aéreas civiles en toda la región, incluyendo objetivos en Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, EAU, Irak, Turquía e Israel.
A pesar de los amplios esfuerzos de defensa aérea llevados a cabo por Estados Unidos y sus socios, misiles y drones iraníes lograron alcanzar varios puntos en Medio Oriente, incluyendo bases militares estadounidenses. La represalia iraní causó la muerte de 6 militares estadounidenses y dejó al menos 18 heridos. Los iraníes presumieron haber matado a más de 500, aunque los ataques fueron muchos, luego bajaron drásticamente. El arsenal era grande, pero había un problema para lanzar esos misiles. Se destruyeron tantos lanzadores que los disparos bajaron hasta un 70%. Según algunas fuentes, hubo reportes de plataformas que fueron abandonadas justo después del lanzamiento, para que los soldados no murieran con el contraataque que vendría. Muchos de esos hombres murieron cuando las bombas impactaron sus posiciones. Los lanzadores se encontraban por todas partes, incluso escondidos en áreas civiles. Pero eso ni de cerca significaba que Irán estaba impotente. Los iraníes persistieron en los ataques a petroleros a lo largo de la costa, afectando a más de 1 millón de personas. La guerra en el mar aumentaba y Estados Unidos decidió mostrar su supremacía naval. La marina iraní se convirtió en el objetivo principal, transformando muchos de sus barcos en costosos arrecifes artificiales para peces y corales. La corbeta iraní Shahid Zayed Shirazi fue castigada por misiles estadounidenses. El impacto fue tan severo que provocó el disparo involuntario de un misil antibuque que estaba a bordo. El submarino USS Charlotte interceptó la fragata iraní Iri S. Dena con un torpedo MK-18 ADCA. La explosión fue devastadora. La fuerza del impacto lanzó la popa del barco a decenas de metros de altura antes de destrozarla, dejando 108 tripulantes muertos. La propuesta: 32 marineros sobrevivieron, rescatados por la Marina de Sri Lanka, que también recuperó 87 cuerpos. El Dena regresaba de un ejercicio naval en la India, en el Golfo de Bengala, preparándose para el inevitable enfrentamiento con las fuerzas de Washington. La ofensiva no se detuvo ahí. Fuerzas estadounidenses atacaron el Shahid Bagheri, un inmenso portadrones convertido de un carguero, capaz de operar helicópteros, decenas de UAVs y lanchas de ataque. El golpe formó parte de una amplia campaña naval en la que Estados Unidos afirmó haber destruido más de 30 embarcaciones iraníes para desarticular la capacidad marítima de la Guardia Revolucionaria. A pesar de las pérdidas, los iraníes no retrocedieron. Bajo un nuevo liderazgo, el FARC Arsenal fue lanzado contra Israel. Haifa, en el norte del país, fue duramente castigada. La ciudad es sede del centro principal de las Fuerzas de Defensa de Israel, con flotillas de submarinos y lanchas de misiles. Irán también expandió el conflicto hacia la infraestructura energética del Golfo, bombardeando áreas como el complejo de Asal de Aramco en Ras Tanura, en Arabia Saudita. El ataque a uno de los principales centros exportadores de petróleo buscó afectar económicamente a los aliados de Washington y puso en riesgo la estabilidad del suministro global. El petróleo, que fue la causa de tantos conflictos históricos, dejó de ser un recurso intocable. Bombardeos estadounidenses a centros de refinación en Irán provocaron fugas masivas, llevando ríos de fuego a las calles. En escenas apocalípticas, el humo cubría el cielo y el fuego calentaba el suelo. El olor a combustión de algo tan valioso y causante de tantas guerras invadió la capital iraní. Civiles huían desesperados de explosiones sucesivas. Teherán amaneció asfixiada por una densa cortina de humo mientras el horizonte prometía aún más detonaciones. Hasta ahora, algunos puntos estaban confirmados. La muerte de figuras como Ali Jamenei fue un hito en la guerra, principalmente por haber ocurrido de forma tan fulminante. El ayatolá se sentía seguro en Teherán hasta que las explosiones abrieron camino para encontrarlo junto a su hija, yerno, nieto y nuera. 3 décadas de poder terminaron en el primer día de combate, representando un golpe existencial al sistema de Velayat Jamenei.
determinaba que él era el único calificado para gobernar y supervisar a la comunidad musulmana. La cacería de los líderes continuó. Había un búnker especial para la protección de Jamenei, al cual él no tuvo tiempo de acceder, pero otros probablemente lo harían. Más de 50 cazas despegaron de bases y portaaviones, y tras los primeros ataques contra las defensas iraníes, lanzaron 100.100 municiones antibúnker. Las explosiones sucesivas destrozaron el escondite. Si había alguien relevante ahí, fue sepultado por fuego y escombros. Para el 6 de marzo, la operación logró casi total dominio aéreo y empezó a usar armamento más sofisticado. Bombardeos B-2 Spirit fueron movilizados para atacar instalaciones críticas y fortificadas, inaccesibles a ataques convencionales. Lunes, el momento aterrador de una de esas ofensivas fue grabado por la población local. El aeropuerto internacional Mehrabad en Teherán fue blanco de intensos ataques que incendiaron aeronaves en la pista. Indicios sugieren que la capacidad furtiva de los B-2 fue decisiva en esta fase de la campaña contra objetivos militares y logísticos. Ataques israelíes dañaron la Asamblea de Expertos en Compton, órgano clerical que elige al líder supremo. Hubo incertidumbre sobre la presencia de miembros en el lugar, pero días después, 88 integrantes se reunieron para designar a un sucesor. Los iraníes, sin embargo, no se rindieron, mantuvieron su contraofensiva, apuntando incluso a bases de la CIA y bastiones kurdos. Trump había incitado a los kurdos, históricamente oprimidos en Irán, a levantarse contra el régimen. Sin espacio para el diálogo, Teherán atacó esas bases con una severa advertencia contra interferencias externas. Aunque Israel había bombardeado posiciones iraníes en la frontera con Irak para abrir camino a los kurdos o a posibles tropas estadounidenses, permanecieron inmóviles la primera semana pese a los ataques. Aliados iraníes se levantaron y Hezbollah lanzó cohetes para saturar más las defensas israelíes. Esto terminó generando una reacción de Tel Aviv, que masacró aún más a las fuerzas del grupo libanés, que ya venía sufriendo ataques constantes desde las operaciones militares de años anteriores, que habían diezmado su liderazgo y muchos de sus recursos. Esto solo hizo que los civiles libaneses sufrieran aún más. Los ataques aumentaban en intensidad. Hasta el 8 de marzo de 2026, la ofensiva aérea conducida por Estados Unidos e Israel ya se había transformado en una campaña masiva y continua sobre el territorio iraní. La operación inició el 28 de febrero y en los primeros días de combate, en un intervalo de entre 100 horas y poco más de una semana, miles de objetivos fueron alcanzados. Las estimaciones indican que entre 3 y 4 mil posiciones iraníes ya habían sido bombardeadas en ese corto periodo. Cada vez más, las vidas de los civiles estaban en riesgo, ya que los objetivos militares podían estar ubicados cerca de estructuras como escuelas y hospitales. Un ejemplo de esto fue la trágica, terrible y absurda muerte de al menos 160 niñas en una escuela de Minab. Fuentes internas de Estados Unidos indicaban que los investigadores de las Fuerzas Armadas designados para esclarecer el caso creían que la escuela fue alcanzada por un misil estadounidense que falló el objetivo al buscar una instalación militar cercana. Al contrario de las expectativas de Trump, la caída de gran parte de la cúpula iraní no generó levantamientos inmediatos. Un régimen como el de Teherán no se desmorona solo con la pérdida de figuras centrales. Sus instituciones demostraron resiliencia. Mujtaba Khamenei fue rápidamente señalado como posible sucesor bajo la fuerte influencia de la Guardia Revolucionaria que mantuvo la cohesión del aparato de seguridad. La IRGC no es solo una fuerza militar, sino un conglomerado económico con intereses profundos en la supervivencia del sistema.
lo que impidió el vacío de poder esperado por Washington. El corte total de Internet y la represión violenta, con miles de arrestos, hicieron inviable la organización de protestas que Trump incentivaba a través de redes sociales. Además, los mensajes contradictorios del gobierno de Trump, que oscilaban entre la desnuclearización y el cambio explícito de régimen, desalentaron a los moderados internos que podrían facilitar una transición. La estrategia unilateral de actuar sin el aval del Congreso o de la ONU permitió que el régimen se posicionara como víctima de una guerra ilegal, aislando diplomáticamente a Estados Unidos. Fuera de eso, Trump tenía que preocuparse por la opinión interna, los votos y la oposición política activa dentro de su propio país. Arrastrar una guerra sería peor políticamente para él que para los iraníes, que ya habían matado a 30,000 de sus propios ciudadanos en enero. A nadie le importó. Eso fue así, aunque el gobierno iraní estaba lejos de ser benevolente, ya que había reprimido manifestaciones violentamente y oprimido a mujeres y minorías como los baluchis. La confusión estratégica de Trump transformó la guerra en un atolladero diplomático y amenazaba con extenderla aún más sin un plan bien definido. El fuego destruía blindados y aviones, pero no rompía el instinto de supervivencia que sostenía a las instituciones iraníes.